Este TP es bastante sencillo, chicos. O sea, Mm, la idea es que ustedes empiecen a meterse en el mm, tema este, que es círculo de humor puntualmente, pero en realidad es estado tensional, es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Que sí, sería este capítulo del Pisarenco. sí, Seguramente en la guía alguna referencia debe hacer y por ahí vieron el apunte ese que subió Pablo. Son temas que por ahí son bastante conceptuales, medio sí, pesados, pero sí, que son muy importantes. Es decir, el estado tensional en un punto, que es lo que nosotros vamos a ir buscando y vamos a empezar a hablar de tensiones, de sigma, de tau, todo eso, sí, eh, es lo que después ustedes en cualquier tipo de aplicación, por más compleja que sea, va a mm, existir. ¿Ok? Y es lo que ustedes cuando, por ejemplo, agarran y hagan un cálculo por elemento finito, vamos a estar viendo las tensiones que aparecen en un punto y cualquier simulación que hagamos también. Entonces, eh, es una parte medio pesada, pero muy conceptual que lo van a tener que utilizar sí o sí en un montón de otras materias. Entonces, y después en la vida real, digamos, sí, en el ámbito laboral, que es lo muy importante, ¿no? Entonces es muy importante que lo vayan entendiendo. Es por eso que el trabajo práctico sí, fíjense que nosotros arrancamos con esfuerzo interno y al toque ya sí, saltamos a tensiones, ¿sí? Que sería esto. sí, Pero todavía nosotros no sabemos cómo calcular estas tensiones. Es decir, ah, fíjense que nosotros acá en el trabajo práctico yo les digo, bueno, no sé, yo tengo un elemento que tiene este sigma X, sigma igual a cero y tau igual a cero. sí. Usted por ahora no tiene idea de dónde sale esto, ¿o no? No, ¿O me y equivoco? no. Bueno, esto es a propósito, es para que ustedes empiecen a ver que esto existe y que Mm, empecemos a jugar un poquito con qué es un círculo de Moore, cómo se dibuja, etcétera, ¿sí? ok, Y después vamos a ir viendo cómo nosotros alimentaríamos con los distintos modelos de cálculo, que son, por mm, ejemplo, imagínate, agarro una pieza y la tracciono. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tracciono una pieza? Bueno, aparecen algunas tensiones. ¿Qué pasa cuando yo flexiono una pieza? Bueno, aparecen otras tensiones, ¿ok? Vamos a ir viendo cómo alimentar esto acá y sí, cómo darle sentido a todo el proceso, ¿sí? Que ah, sería claro, básicamente tener una pieza con distintas cargas, calcular los esfuerzos internos, calcular cada uno de las cositas estas que aparecen acá, ¿sí? sí, Como un caso más general así, cada uno de estos, y después decir, bueno, listo, ¿qué es lo que verdaderamente está pasando en este punto? Porque claro, lo que pasa en este punto no es ni esto, ni esto, ni esto, es todo al mismo tiempo, ¿ok? claro. Entonces, el trabajo práctico, ustedes van a ver que es muy sencillo, al menos el enunciado, ¿sí? Porque, va, nosotros Sí, estábamos leyendo y lo que llegamos a ver era como que había que cambiar los sigma y los tau en el Excel y ya tenés todos los datos en el propio Excel. exacto. O sea, ustedes lo que van a tener que hacer, y hola, ¿cómo te va? Lisandro, no sé si estás ahí, si quieres charlar, estamos haciéndolo bien distendido esto. Así que si quieres sacar el mute y vamos charlando, total somos un poquito. Eh, sí, no sé, ¿quién, Francisco o Lautaro? ¿Quién me estaba No, soy hablando? Francisco yo. Francisco, bueno, Francisco, sí, como vos decís, ustedes lo que van a tener que hacer es cargar estos valores en el Excel, Sí, ¿sí? Y ver cómo les queda dibujado el círculo de mar, ¿sí? claro. Sí, sí, Eso es lo que tienen que entregar ustedes, ¿no? Lo que ustedes deberían hacer además, más allá sí, de la entrega en sí, que esto, bueno, es algo que yo generalmente les insisto en clase, la entrega, si vos agarrás y pegás acá los tres números, sacá una captura de pantalla acá, lo pegás sí. todo en un Word y me lo entregás, o si agarrás uno del año pasado que era igual y lo copiás, para mí es lo mismo. O sea, Claro, es sí. más, prefiero que agarren uno del año pasado y no pierdan tiempo. Entonces, no, en serio, o sea, porque Sí. es al pedo. Entonces, cárguenlo y intenten deducir cómo debería ser el círculo mar del círculo amor o qué pasa si yo, por ejemplo, que yo pongo un número ahí, un cero y un cero. Bueno, ¿qué Claro, pasa? ¿Y por qué el círculo es tangente a este eje? Bueno, ese tipo de cosas o cuánto valen mis tensiones principales,
qué son las tensiones principales. Ese tipo de cosas, nosotros lo que queremos es que empiecen a hacer en este trabajo práctico. Como que Ok. les pedimos que hagan las capturas esas, simplemente para no cargarlos mucho, porque por ahí el trabajo práctico uno es bastante pesado, lleva bastante tiempo. Y Bueno, lleva mucho tiempo. entonces este es un poquito más tranqui en cuanto a la entrega, pero si vos me preguntás desde un punto de vista conceptual, este es muchísimo más importante y muchísimo más difícil de entender. Es decir, yo te digo, loco, completame estos tres valores y sacame una captura de pantalla, lo hace cualquiera, lo hace una persona de 13 años, ¿me entendés? Sí, Eh, por eso. Entender qué es lo que está pasando y qué significa el círculo de amor, eso es mucho más complejo y eso es algo que en realidad vamos a ir viendo con el pasar de las semanas, ¿ok? Es decir, este es un tema que ustedes agarran por primera vez acá, apenas arrancan mecánica de materiales, lo vamos a ir charlando durante todo el semestre y después ustedes lo van a agarrar en otras materias y lo van a seguir charlando hasta que un día digan, ah, ahí lo entendí. Lo Claro. más importante, Claro. y esto, sí, perdón, ¿alguien me quiere decir algo? No. Ah, ok. Lo más importante que usted tiene que saber es que el círculo de amor, ¿sí? Es una representación de un estado tensional. Es decir, yo en mi elemento o mi punto, yo lo que voy a hacer, y esto lo debe explicar bien Pablo, y si no también está acá en el libro, yo lo que voy a hacer es aislar un pedacito infinitesimal de mi cuerpo, ¿sí? Y quiero ver qué es lo que está pasando ahí en cuanto a las tensiones. Bueno, cuando veo qué está pasando ahí, o cuando lo aíslo, mejor dicho, yo lo que hago es trazar tipo unos planos y quedarme con un cubito o un cuadradito, como vamos a arrancar, en un caso 2D, que es una simplificación, ¿no? Ustedes Sí. siempre sepan que en realidad esto es una simplificación del caso 3D, que es el real. Entonces, Claro. cuando yo aíslo este elemento, yo puedo ver qué es lo que pasa acá y acá. ¿Qué es lo que pasa acá y acá? Ahora, ¿qué está pasando en este elemento? Es esto. Es el estado tensional, que es un tensor de tensiones, ¿sí? Que son varios valores al mismo tiempo y que representan qué pasa en este punto. Después yo, con eso, que eso es lo que vamos a ver un poco más adelante con la teoría de resistencia, es como yo puedo agarrar y dimensionar una pieza o seleccionar un material o lo que sea. Es decir, este estado tensional, ¿sí? Dependiendo Sí. qué material yo esté usando, por ejemplo, si yo estoy usando un acero, bueno, yo puedo agarrar esto, compararlo con un valor que, por ejemplo, sale de un ensayo de tracción, no sé si alguna vez vieron uno. No. Bueno, No. un ensayo de tracción es básicamente, y esto creo que estaba a ver si me abre esto. ¿No habían subido un videíto sobre un elemento traccionado? Bueno, no sé si Con vieron el varios. videito que subí yo, el primero, este acá, Sí. que básicamente, vamos a sacar el sonido, esto acá es un ensayo de tracción. Es decir, yo agarro un material que quiero estudiar, no sé, acero, un 6020. Le doy una determinada forma y lo rompo. Claro. Entonces de ahí yo lo que voy a ir viendo es, por ejemplo, bueno, cuánta fuerza resistió. Si yo sé cuánta fuerza resistió y qué área tenía, puedo ver qué tensiones aparecen en ese eje. ¿Ok? Claro. Acá me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a ver en carga axial. Entonces, si yo sé esas tensiones, o este estado tensional, yo lo puedo ir a comparar con un valor como ese, ¿sí? Que sale en un Claro. ensayo, y puedo decir, listo, yo tengo, eh, yo voy a resistir la carga a la cual está sometido el cuerpo. ¿Ok? Claro. Ahora, cuando es simplemente tracción, por ejemplo, bueno, yo lo saco bastante directo. Ahora, cuando yo tengo, imagínense como en el TP1, que tengo momento, tengo corte, tengo tracción o normal, acá me va a aparecer algo mucho más complejo que yo no puedo ir a comparar directamente con el ensayo de tracción. Yo tengo que hacer algo con esto para ver si resiste o no resiste. Bueno, ese tipo de cosas se hacen a través de, por ejemplo, un círculo de Mohs.
el cual me va a permitir a mí analizar la resistencia o no de un cuerpo. ¿Ok? Cuando ustedes, ya que estamos, les muestro acá. Cuando ustedes agarren y, por ejemplo, hagan no sé si alguna vez utilizaron SolidWorks. Al menos no. Bueno, fíjense, este es un software de los más comunes se llaman software CAD/CAM, ¿sí? En el cual yo, mediante coordenadas paramétricas, puedo dibujar modelos 3D. Es decir, yo puedo agarrar y dibujo un 3D y lo puedo ir modificando, poniéndole distintas cotas, lo que sea. ¿Ok? ¿Ese software es libre para descargar? Este software no es libre para descargar, es carísimo, pero como vivimos en Argentina, alguna vuelta le podemos llegar a encontrar. Es decir, este acá, obviamente descargado medio trucho, ¿no? Porque estos softwares son muy caros. Sí, seguro. Cientos de dólares deben salir las licencias. Pero en cualquier lugar lo van a poder conseguir. Y incluso lo van a utilizar en algunas materias más adelante. Básicamente a mí lo que me permite es modelar, hacer planos y también un montón de otras cosas como las simulaciones. Es decir, yo puedo agarrar este cuerpo o el que sea, ¿no? Esto acá yo dibujé cualquier cosa simple para mostrarle. Y puedo simular qué es lo que está pasando. Es decir, yo puedo agarrar y decirle, bueno, acá esto, esta pieza, no sé, yo la agarro de este lado, ¿sí? Esta parte va a estar fija, por ejemplo. Que quiere decir que está, no sé, agarrada a una pared. Y del otro lado yo tengo una fuerza. En esta cara tengo una fuerza hacia abajo o hacia arriba de 1000 newton o lo que sea, ¿no? Cuando yo haga eso, ¿sí? Yo acá lo que voy a estar viendo es qué tensiones aparecen en cada uno de los puntitos de esta pieza. ¿Ok? Que esto sería como la parte previa para yo ver qué es lo que está pasando en cada uno de estos elementitos. ¿Sí? Para eso, lo que hace el programa es lo divide en un montón de elementos. Banquen que le pongo el material. Le vamos a poner, no sé, un acero o algo común. Esto sería un acero de bajo carbono, como sería, no sé, cualquier perfil o, no sé, ¿vieron los caños que se utilizan para hacer las mesas, ese tipo de acero? O sea, ese sería un acero de baja aleación, digamos. Entonces, bueno, lo que hace esto es divide el cuerpo en un montón de pedacitos chiquitos, ¿sí? Que lo llama una malla, un mallado, le aplica las fuerzas externas o las cargas y ve qué tensiones aparecen en cada punto. ¿Qué tensiones? Vamos a ver acá. Por ejemplo, fíjense, si yo estoy agarrando esto fijo acá y le estoy haciendo una fuerza, ¿sí? ¿En qué lugar a ustedes les parece que se rompería esto, así a simple vista? Y acá, donde yo lo estoy agarrando. Imagínense que usted tiene, no sé, una regla en la mano, acá estaría mi mano, digamos, en esta parte, y yo acá le empiezo a hacer fuerza. Y no se va a romper acá, se va a romper ahí. Bueno, ¿por qué? Y si yo estoy analizando, por ejemplo, el diagrama de momento de una viga que está empotrada con una carga acá, ¿cómo sería? Sería como un triángulo, ¿o no? Claro. Sería máximo acá y cero acá. Bueno, a su vez, ese esfuerzo interno que nosotros antes dibujábamos, me decíamos, listo, el momento flector, se va a transmitir en el material como tensiones, ¿sí? Que van a ser tensiones que, en función del color, a mí me da una idea de cuán grandes son, ¿no? Por ejemplo, son tensiones más grandes afuera y más chicas en el centro, ¿sí? Esto es un típico caso de flexión pura. Bueno,
ese tipo de cosas, o sea, qué está pasando en cada uno de estos elementos, y acá vamos a ver si puedo poner esto así, fíjense, yo acá lo que estoy haciendo es mostrando todos los puntos que tienen una tensión mayor a este valor, ¿ok? Fíjense que yo a medida que lo voy subiendo, me voy a ir mostrando cada vez menos puntos hasta mostrarme aquellos elementos que están más solicitados de toda la pieza, ¿ok? Bueno, este tipo de análisis son los que yo hago a partir del estudio del estado tensional de cada uno de los puntos. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer en mecánica de materiales es buscar una manera manual, ¿sí?, y analítica de realizar un cálculo similar a lo que está haciendo acá el software. ¿Ok? ¿Eso para qué me sirve? ¿Se escuchó lo último? Porque me apareció un cartel que No, se te cortó. No, se cortó. ¿hasta qué parte más o menos escucharon? Hasta estudio, ¿no? Estaba diciendo que sirve para el estudio D o algo así y se te cortó. Pero ya en la parte de la materia, ¿o no? Sí, fueron 5 o 6 segundos nomás, no fue mucho. Ok, bueno. Cuando nosotros estemos entonces, vuelvo un poco si repito, discúlpenme. Cuando estemos analizando, se conectaron varios más. Bueno, buenas tardes a los que nos saludamos. Cuando yo esté analizando el estado tensional de un punto de manera analítica, que es lo que voy a ir aprendiendo en mecánica de materiales, yo lo que voy a ir haciendo es ir intentando calcular qué es lo que está pasando en estos puntos, ¿sí?, del cuerpo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a partir de los esfuerzos internos que ya calculé en el trabajo práctico 1 y con los distintos modelos de cálculo voy a ir calculando estas tensioncitas, sigmas o tau, que aparecen en mis elementos de estudio, ¿sí? Cuando yo calcule cada una de esas, aplicando el modelo de cálculo correspondiente, flexión, tracción, no sé, torsión, el que sea, a mí lo que me va a permitir va a ser saltar a un círculo de Moore o un tensor de tensiones, el cual a mí me va a dar una idea del estado tensional global de ese punto. Es decir, no en una sola dirección, sino todo lo que está pasando en ese elemento de estudio. Y esto acá es lo que a mí me va a permitir realizar un análisis de resistencia de la pieza. ¿Ok? Además de yo poder hacerlo manualmente, que es lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de la materia, esos distintos modelos de cálculo que a mí me van a permitir hacer el diseño, por ejemplo, el dimensionamiento de una pieza simple. Además de eso, yo lo que voy a ir aprendiendo son conceptos como esto, ¿sí?, como tensiones principales, como direcciones principales, ¿sí?, las cuales a mí me van a permitir poder utilizar estos software para cálculo de cosas mucho más complejas, ¿ok? Es decir, si yo tuviese que calcular una pieza con este tipo de geometría y este estado de carga, yo directamente lo haría manual, ¿sí? Ahora, si yo quiero calcular la suspensión de, no sé, de un auto de carrera, y ahí yo sí o sí voy a tener que caer en un software de diseño como este, ¿ok? O incluso más poderoso. Ahora, si yo no tengo bien en claro cuáles son los conceptos que hay detrás de cada uno de estos grafiquitos y qué significa, por ejemplo, acá dice, no sé si se alcanza a ver, tensión de von Mises. Bueno, ¿qué son las tensiones de von Mises? ¿Ok? Bueno, son unas tensiones equivalentes que salen de estas tensiones acá. ¿Qué son las tensiones principales sigma 1 y sigma 2? Bueno, son las tensiones principales que salen del estudio del círculo de Moore. Bueno, ese tipo de conceptos son los que a mí me van a permitir realizar un buen diseño de cualquier pieza, no solo piezas simples que nosotros calculemos en mecánica de materiales. Entonces, por eso nosotros ponemos este trabajo práctico al principio, para empezar a analizar y empezar a meterse en este tema, por más de que todavía nosotros no sabemos calcular ninguno de estos tres. ¿Okay? Es más, probablemente algunos ni sabemos qué son, o ni sabemos cómo definirlos bien, ¿ok? Porque recién estamos arrancando. Pero bueno,
tranquilos. Ustedes realicen este trabajo práctico que es, insisto, bastante simple, tipo compensando lo largo que fue el trabajo práctico número 1. Sí. Y después vamos a ir dándole un poco de significado a cada una de estas cosas, ¿sí? Bueno, a ver, antes que siga con un poquito lo del TP, no sé si, chicos, alguno de los que por ahí se conectaron un poco más tarde tienen alguna duda puntual o algo, algo que quieran preguntar de lo que estábamos charlando. Estamos... No, bárbaro, bárbaro. Bueno, seguimos entonces un poquito más con el objetivo de este trabajo práctico, más allá del enunciado, ¿sí? Porque esto por ahí, no sé cuáles de ustedes escucharon, pero insisto, y por ahí algunos se los voy a repetir. Si este trabajo práctico ustedes lo resuelven en función de lo que dice el enunciado, van a aprender poco y nada, porque es simplemente copiar estos 3 valores, pegarlo acá y hacer una captura de pantalla y pegarlo en un Word. Así que háganlo, obviamente, pero la idea es que ustedes se pongan a jugar un poquito y empiecen a sacar conclusiones de, por ejemplo, bueno, si yo acá pongo 2,0, ¿sí? Tengo solamente una tensión sigma, bueno, voy a obtener un círculo de este estilo, ¿ok? Si yo acá, por ejemplo, pongo estos 2 valores, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener un círculo que está justo centrado en el origen, ¿ok? Bueno, ese tipo de conclusiones, que serían los estados tensionales más simples de estos elementos, y por ende van a dar casos bastante particulares de círculos de Moore, a mí me interesa que los vayan empezando a reconocer. A medida que vayan pasando las semanas y que vayamos haciendo algunos videos o algunos cálculos de cosas un poquito más aplicadas, ahí los van a ir reconociendo cada vez más, pero lo ideal sería que ustedes empiecen a prestar atención a ese tipo de cosas y a darle un significado a estos 3 numeritos, por ende estas 3 tensiones, con respecto al círculo que obtienen. Después, si el trabajo práctico se lo quieren copiar del año pasado, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta y nadie se va a enojar tampoco, así que eso quédense tranquilos. Pero si ustedes no logran hacer la conexión entre qué es lo que significa el estado tensional, qué son las tensiones puntuales que yo veo en esta dirección, bueno, cada una de estas direcciones, con, por ejemplo, un análisis de elemento finito o ese tipo de cosas, no me voy a enojar yo tampoco porque no me voy a dar cuenta, pero seguramente se va a enojar, no sé, su jefe o su cliente cuando ustedes no sean capaces de calcular una viga simplemente apoyada, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas, ustedes vayanla pensando en función de la practicidad o el uso que le van a dar a esto el día de mañana, más allá del trabajo práctico, que es una cuestión bastante pasajera y nadie se va a acordar del trabajo práctico 2 de mecánica de materiales nunca más en su vida dentro de 3 meses, ¿ok? Entonces, vamos por ahí al principio. Dudas con respecto al... Por ahí los ejercicios, los últimos ejercicios son incluso más fáciles que los primeros, me parece. Ustedes, si alguno no está de acuerdo, vaya corrigiéndome. Entonces, por ahí Del arranco 3 por para eso. adelante para mí Sí. son todos iguales, perdón por la interrupción. ¿Cómo? Del 3 para adelante son todos relativamente iguales. Sin duda. Por eso, a eso mismo apuntaba. Del 3 para adelante es simplemente completan esto y va esto acá. Y ven cómo queda el círculo. ¿Ok? Ahora, justamente lo que yo quiero es que ustedes vayan empezando a ver. Por ejemplo, el 3. Solamente tengo sigma x. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sería un caso como este. Sería un caso en el cual yo solamente tengo tracción pura. ¿Ok? Si yo analizo un elemento de estos, yo lo que voy a estar viendo, es decir, si yo pudiese aislar un cubito de esta probeta, yo lo único que voy a estar viendo es una sigma para arriba y una sigma para abajo.
No sé si eso se alcanza a ver. Imagínense que yo estoy tirando la probeta horizontal ahora, ¿no? Yo solamente tendría un sigma acá y un sigma acá. ¿Eso se alcanza a ver? Sí, sí, claro, como que la estás estirando en un solo eje. Exacto. ¿Sí? Entonces, si yo aíslo esto, yo lo que voy a ver son esos dos sigmas. Ahora, y acá yo les pregunto, ¿qué es lo que está pasando en este cubito o cuadradito, como quieran, en este elemento? ¿Sí? ¿Está pasando esto? Sí, pero además de eso, están pasando infinitas otras cosas en las otras direcciones. Es decir, yo acá corté mi probeta, ¿sí? Seccioné este material con unos planos que serían perpendiculares a como yo estoy tirando. ¿Se ve, no? ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Es decir, yo puedo cortarlo así y puedo determinar rápidamente este estado tensional. O mejor dicho, estas componentes de tensión sigma. Ahora, imagínense que yo, en vez de hacer eso, y esto es lo que está muy bien explicado en el Pisanenko, yo hubiese hecho un corte, ¿sí? Fíjense esto. Un corte en otra dirección, en un ángulo cualquiera, que yo, 30 grados, 45 grados o el que sea. Cuando yo analice lo que está pasando en esta cara y en esta cara de mi nuevo elemento, en realidad yo no voy a estar viendo una sigma así y otra sigma así. Yo voy a estar viendo otras cosas que son justamente lo que a mí me va apareciendo a medida que yo voy agarrando distintos puntos del círculo de amor. ¿Ok? Eso es lo que yo busco con el círculo de amor. Busco representar al mismo tiempo todo lo que está pasando en este elemento en todos los ángulos, que son estos ángulos acá, que yo puedo ir cambiando, ¿sí? Y puedo ir viendo qué es lo que siente o qué es lo que aparecería en las caras del elemento a medida que yo analizo de una manera distinta, ¿sí? Ahora, ¿el material analiza de una manera perpendicular a la probeta o analiza a 30 grados o a 45? No lo analiza de ninguna manera. En el material van a estar pasando todas esas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Fíjense si se alcanza a apreciar. Por favor, alguno que saque el multi y me diga, ¿se ve esta linita como más blanca acá? Sí. ¿Sí? Sí, se ve, Bueno, se ve. ¿qué es lo que está pasando ahí? Este tipo de material probablemente haya sido un acero de baja aleación, ¿sí? Como lo que estábamos hablando antes, un acero estándar que puede ser cualquier mesa de metal que ustedes vean en la facultad, bueno, está hecha de algo así. Este tipo de material, por ejemplo, falla, ¿sí? Frente a las tensiones de corte. ¿Qué son las tensiones de corte? Esto que nosotros veíamos acá. El tau, ¿sí? Y fíjense en este elemento, en el cual yo lo planteé con 10,00, ¿no? Era el mismo elemento que estábamos analizando antes. ¿Qué pasa si yo lo analizo a 45 grados? Que sería este punto de acá arriba y este punto de acá abajo. ¿Qué aparece? Un tau máximo, ¿sí? El material, cuando yo lo empiezo a traccionar, en esa determinada dirección se van a generar unas tensiones de corte que son las que van a terminar produciendo la falla en este tipo de acero. ¿Ok? Fíjense, si voy un cachito más adelante, que esto se empieza a achicar, ¿sí? Se hace una estricción y se termina cortando con ese ángulo de 45. ¿Por qué? Y porque justo este material, frente a esas tensiones, tau, es más débil. ¿Cómo se va a romper este material? Y se va a romper de la manera que más débil sea, ¿sí? Si no resiste al corte, se va a romper justo en la dirección que se estén generando ese corte más grande, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes empiecen a ver esto. Yo calculo estas componentes con mi modelo de cálculo. Mi modelo de cálculo, en este caso, que es tracción, es fácil. Paso dos planos perpendiculares, saco estos dos sigmas, ¿sí? Ahora, en el elemento van a estar pasando todas estas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y justo en esta dirección
va a estar pasando esto. Va a estar pasando el tau máximo, que en este caso va a ser el que rompa mi pieza. ¿Se entiende? Entonces, es importante que ustedes empiecen a hacer ese pasaje. Y con respecto, y volviendo al comentario de antes, el del 3 en adelante son todos iguales, es verdad. Ahora, fíjense que cada uno de los estados tensionales o de las componentes que yo le doy de entrada son distintas. Entonces, intenten, y obviamente tienen un porqué. ¿Por qué le di esta que solamente tengo sigma X? ¿Por qué le di esta que tengo sigma X ahí, pero no tengo tau? ¿Y por qué les di esta que tiene un poco de cada cosa? Y a propósito, porque quiero que ustedes sepan reconocer este estado tensional en función de las componentes que me aparecen acá, que sepan reconocer este estado tensional y que sepan reconocer este estado tensional. Si ustedes logran hacer eso, ya el trabajo práctico ya sería un éxito, ¿ok? Insisto que es bastante complejo este tema y lo van a ir viendo a medida que vayan pasando las semanas y lo vuelvan a agarrar y les volvamos a insistir, les volvamos a decir sigma, tau, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si ahora es todo un mega quilombo que no entienden absolutamente nada, está bien, no pasa nada. Es bastante entendible, ¿ok? Consultas hasta acá. Y por favor, chicos, vayan parándome, yo por ahí medio me embalo y me pongo medio denso. ¿Dudas o se entiende más o menos? Hasta ahora bien. ¿Sí? Del 1 al 10, 7, 6. Nada, bien, 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 bien. 8, 9. 8 o 9. Bueno, muy bien. Bastante aceptable. ¿Cómo era tu apellido? Así te bajo un par de puntos después al final. No, te estoy jodiendo. Acá se presta bastante para bardear mal, profesor, porque ¿cómo es? Porque no veo quién está hablando. Pero bueno, che, vamos a seguir. Hasta ahí con los ejercicios 3 al 6. Ahora, problema 1 y 2. ¿Alguna duda con respecto a estos? Yo tengo una. Bien, dime. La parte que dice el agregarle una foto de cómo queda el círculo de Moore sería una sola foto del círculo en sí, no importa el grado cual esté el alfa. Bueno, muy buena pregunta, fuera de joda. Fíjate, ¿qué es el alfa? El alfa es un ángulo en el cual yo analizo, ¿sí? Vamos a poner alfa 0. ¿Qué significa alfa 0? Significa que yo este elemento, el cual yo le cargué estas tres componentes, ¿sí? Yo lo analizo tal cual está. Entonces, ¿qué me va a determinar? Y me va a determinar el punto este en el cual yo estoy. ¿Sí? Claro. Fíjense que acá gráfico una línea. ¿Qué pasa si yo acá pongo 45? Bueno, me va a dar otro valor de sigma y de tau que sale de yo girar este elemento 45 grados, ¿sí? Y por ende moverme en el círculo de Moore 90 grados. Eso en teoría van a ver que acá yo me estoy moviendo con el doble ángulo. Eso sale de una cuestión trigonométrica, ¿ok? Entonces, el círculo de Moore representa el estado tensional. Y el estado tensional no importa, o no le importa vos con qué ángulo lo estés analizando. Es el estado tensional, son todas las tensiones al mismo tiempo. Entonces, cuando ustedes me hagan la captura de pantalla, a mí no me importa qué ángulo yo pongo acá. Fíjense que yo puedo poner cualquier ángulo y el círculo de Moore va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Lo que van a cambiar van a ser estos dos. ¿Sí? Eso es verdad. Va a cambiar el sigma y el tau que yo esté viendo con esa orientación del cubo. Ahora, a mí esta orientación no me importa para nada. ¿Ok? En este momento. A mí lo que me interesa es todo el estado tensional, que es, en función de estos tres, cómo queda este círculo. Después, ¿qué valor yo le doy acá? No importa. ¿Está? No sé si más o menos respondí tu pregunta. Sí. Después, ¿qué son las tensiones principales? ¿Sí? Esto no sé si lo charlamos, no sé si ustedes lo tienen más o menos de teoría. ¿Alguno sabe o me podría decir con sus palabras qué son las tensiones principales?
De a uno, no sé. No se amontonen. Bueno, no importa. Las tensiones principales serían estos puntitos acá. Vamos a arrancar bien burdo. Este punto acá y este punto acá. Que sería donde el círculo corta el eje de la sigma, ¿ok? En esos puntos es una determinada orientación de este elemento, en lo cual yo lo único que veo en las dos caras son tensiones sigmas, ¿sí? Y 0 tau. Cuando yo tenga eso voy a tener el máximo sigma y el mínimo sigma. ¿Sí? Ok. Hasta ahí más o menos vamos. Esto acá en muchos casos también me va a servir para ver cómo se rompe un material. ¿Sí? ¿Por qué? En el caso del acero este que veíamos, ¿sí? La falla se producía debido a los tau. Entonces se producía a 45 grados. En otros casos, esa falla se puede producir en sigma 1, que es el mayor sigma de tracción. ¿Ok? Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí. Bueno, entonces cuando yo, por ejemplo, esté diseñando una pieza que es bastante compleja, a ver si me sale. No. Y yo quiero analizar cómo voy a darle o qué forma le voy a dar a esa pieza, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué se les ocurre que puedo hacer yo con esta información? Si yo sé cuál es el valor de las tensiones principales y en qué sentido se dan o en qué ángulo se dan. Imagínense que ustedes tienen una pieza que le pueden ir dando una forma como a ustedes se les ocurre, qué sé yo, por impresión 3D. Y en las direcciones en las cuales, por ejemplo, a mí se me generen mayores tensiones, y le pongo más material, ¿o no? O, por ejemplo, yo agarro y estoy diseñando un monocasco de fibra de carbono. La fibra de carbono, dependiendo cuál yo utilice, tiene una dirección en la cual es más resistente. No sé si sabían. Esta malla, depende de cómo yo la vaya orientando, tiene mayor resistencia en un sentido que en otro. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y diseño el chasis o el monocasco este, ¿no? De mi vehículo, después si quieren lo ponemos de fondo. Y yo sé que, por ejemplo, en esta dirección, debido a el impacto que se genera a través de la suspensión y que viene de la rueda, si van a generar mayores tensiones que en esta otra dirección, ¿hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, yo puedo agarrar y puedo ir disponiendo esta fibra de carbono, que en este caso es un material compuesto, ¿sí? Y que me permite jugar con ese tipo de cosas, en una dirección que vaya copiando o vaya siguiendo estas direcciones principales que salen de mi estudio tensional de mi elemento, ¿sí? Y que van a salir de un análisis de este estilo. ¿Para qué? Y para ir aprovechando el material. ¿Por qué? Y porque yo quiero hacer que este monocasco, ¿sí? Acá se ve un poquito mejor, sea lo más liviano posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero ganar la carrera, punto. Que es el fin de todos los medios. El fin de todo mi objetivo, digamos, es ese. Entonces, yo agarro y hago una simulación de mi elemento. Y a mí me va a dar una cosa así, acompañada de las direcciones en las cuales se dan estas tensiones principales que salen de ese círculo de Moore o bien del tensor de tensiones. ¿Sí? El software lo va a hacer a partir de un tensor de tensiones que es más o menos lo mismo. Entonces, con esos ángulos, yo lo que hago es vuelvo a mi diseño, que sería esto acá, y hago una pieza que se la va recontrabanque en esa dirección, y de última, en la otra dirección, que voy a tener menos tensiones, tengo un poco menos de resistencia. ¿Sí? Por ahí hay algunos conceptos, algunas cosas que ya les vamos a ir dando significado, pero la idea es esa, la idea es muy simple. Es decir, bueno, yo hago ese estudio y yo busco de qué manera puedo optimizar mi diseño. ¿Ok? Ustedes después van a tener un montón de aplicaciones en la vida laboral. ¿Ok? Es decir, ustedes van a tener
que diseñar un montón de piezas que pueden ser desde, no sé, una rejita de una máquina herramienta hasta una pieza de una máquina especial que sea más o menos compleja o una cosa de este estilo si les toca trabajar, no sé, en un equipo de competición. ¿Ok? Bueno, en cada uno de los casos que les comenté, la solución que yo voy, o las herramientas que yo voy a ir aplicando van a ser distintas. ¿Sí? En algunos casos, yo lo que voy a tener que hacer es simplemente eh, una estimación, dimensionarlo y no voy a hacer ni un cálculo, cero cálculo. ¿Ok? Te van a conocer un montón de gente a lo largo de su vida que la tiene muy clara en eso. Gente que está gente muy de taller, que la tiene muy clara y hace dimensionamientos de cosas simples de manera mucho mejor de la que vamos a hacer nosotros como ingeniero mecánico. Y sabiendo de mecánica de materiales, y sabiendo de simulación, y sabiendo de todo. ¿Ok? Bueno, perfecto. En ese tipo de momentos, ustedes lo que tienen que utilizar son sus criterios y sus conceptos y la idea que vayan adquiriendo a lo largo de su carrera y su vida. En otros casos más complejos, yo lo que voy a tener que ir, sí o sí, son a modelos de cálculo del estilo de los que vamos a ver acá en mecánica de materiales, los cuales me van a permitir ir calculando piezas que no son tan complejas. ¿Ok? Pero es la manera de realizarlo. Y en otros casos, yo voy a tener que sí o sí caer en software de diseño, ¿sí? O en modelos de cálculo mucho más complejos, pero que se van a basar en los conceptos que estamos justamente charlando acá. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a ir adquiriendo todas las herramientas que puedan, en todos los niveles, digamos, de dificultad que puedan. Porque si yo simplemente digo, bueno, no, mecánica de materiales son un montón de modelos de cálculo y que yo que no voy a utilizar nunca, bueno, sí, vos podés hacer todo con Solid, pero te va a faltar toda la parte conceptual, ¿sí? Que a vos te va a permitir ir más allá de lo que te permite hacer Solid, por ejemplo. O te va a permitir ver algo a simple vista y decir, esto está bien o está mal calculado, ¿sí? Que es lo que después un montón de gente comete el error de utilizar esta herramienta, pero utilizarlas mal, ¿sí? Entonces, ustedes vayan intentando adquirir todo, es decir, las herramientas que vayamos viendo acá, sumadas a un orden de magnitud, es decir, si yo le digo, loco, te agarran una cadena o un alambre de, no sé, 10 milímetros de acero, ¿no? De 10 milímetros de diámetro. ¿Eso cuánto se puede bancar? ¿10 kilos? ¿1000 kilos? ¿5000 o 100.000? Bueno, ustedes tienen que tener un orden de magnitud en la cabeza. Tienen que saber que van a ser algunos miles de kilos, pero no van a ser ni 10 kilos ni 100 millones. ¿Está? Bueno, además de eso, ustedes tienen que tener un manejo de los modelos de cálculo. Además de eso, ustedes tienen que tener un manejo de la parte conceptual. Y además de eso, ustedes tienen que tener un manejo de los software de diseño. ¿Ok? Y de esa manera, ustedes van a ser capaces de abordar cualquier problema que se les presente. ¿Ok? Eh, consultas hasta acá. O dudas o algo que por ahí me esté pasando por alto. Por favor, chicos, o sea, no sean tímidos y vayan preguntándome porque no tengo ningún problema. Hasta ahora bárbaro, sobre todo muy, muy buenos los ejemplos. Bueno, no sé quién me había puesto 8 antes. ¿Vos? Sí, yo. ¿Sigo en 8 o subí a 9 o algo así? Y si querés 9, 10 está bien. Nah, 10 no, 10 ya es demasiado, si no me lo voy a creer. Bueno, no, vamos fuera de juego. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con este trabajo práctico? Básico, que ustedes empiecen a meter en lo que son los estados tensionales. ¿Cómo lo tienen que resolver? Simple. Vamos a la parte bien puntual del trabajo práctico que por ahí alguno tenga alguna duda. Del ejercicio 3 al 6, simplemente cargan estos valores acá, hacen una captura de pantalla y lo suben. ¿Sí? Simple. Del ejercicio 1 y 2, ahí sí tienen que hacer un par de cositas más, que es básicamente
y con la otra hoja de cálculo, no sé si la vieron en la plataforma, ir realizando una carga, digamos, uniaxial en este caso, ir tomando distintos ángulos que, en este caso, yo lo que les recomiendo es que vayan saltando, no sé, de 10 en 10, desde el menos 90 hasta 90, se hagan una gráfica en Excel con un diagrama de dispersión, que si alguno no sabe utilizarlo, ustedes acá pueden insertar gráficos, ¿sí? Sería este acá, dispersión, el cual a mí me va a permitir graficar un valor en función del otro, ¿sí? Y se hacen los valores de sigma alfa y tau alfa para cada uno de esos grados. Que lo que les va a terminar dando es una función del tipo senoidal o cosenoidal, ¿ok? Suben todo eso en un PDF y ya está, se terminó. Eso es la parte, digamos, de la entrega, por así decirlo. Volviendo a la parte que a mí verdaderamente me importa, ustedes agarren estos elementos y empiecen a relacionarlos con el estado tensional que les termina quedando acá. ¿Ok? No sé si queda más o menos claro o alguna otra duda o consulta. Profe, Sí, decime. tengo una consulta sobre el gráfico que hablaste recién, Sí, de dispersión. sí. ¿Es un gráfico de tau respecto de sigma o son dos gráficos completamente aparte? No. Buena pregunta. Son dos gráficos aparte. Si querés hacerlo superpuesto, pero son dos gráficos que a mí lo que me van a graficar son sigma en función de alfa y tau en función de alfa. ¿Ok? Ah, ok. Sí, sí. Sigma en función de alfa y tau en función de alfa para los grados de menos 90 a 90. ¿Sí? Ok, ok. Después, si los querés hacer los dos sumados de distinto color o separado, como vos quieras. Pero sigma en función de tau sería algo medio, sería otra cosa, digamos. O sea, Sí, lo ok. que nos interesa es los valores de tensión en función de los valores de ángulo, que sería mi variable independiente, ¿sí? Para los dos gráficos. ¿Alguna otra consulta? Por mí no. ¿Alguno de los otros chicos? Miren que yo veo que acá hay otras personas que no hablaron. Disculpen si los molesto, sé que no tienen ganas de hablar, pero bueno, así me divierto un poco porque estoy encerrado en mi casa, tengo que divertirme de alguna manera. Che, chicos, en Pedro serio. me había dicho que quería preguntar algo, ¿no, Pedro? Pedro, ¿a dónde está? ¿Pedro Álvarez Sí, con lo dos mandaron Z al frente. o esto es un yerro? No tengo ninguna duda, profe. Ninguna duda. ¿Es Álvarez con dos Z o es Álvarez con una? No, es con una, pero... Listo. Ok. No, es porque me había llamado la atención. Eh, perfecto. ¿Seguro que no tenés ninguna duda? Sí, ¿Entendiste seguro. para qué me sirven las direcciones principales? Las tensiones principales. Las direcciones principales. Las tensiones si querés también. Sí, las tensiones sí, pero direcciones... Bueno, ahí va. Ven que No me acuerdo tienen bien. duda. O sea, yo sé que ustedes me mienten, porque yo también les mentí a mis profesores, y porque obviamente uno le chupa un huevo, ¿no? Sacarse todas las dudas que tiene. Pero insisto con esto, después ustedes les van a surgir la duda en el parcial. Y ahí no me van a poder preguntar. O peor aún, le van a surgir la duda cuando quieran eh, resolver algo. Eh, Fíjense, les muestro un videito, que esto por ahí no sé si alguna vez les mostré, pero a mí me gusta ir dando ejemplos. Las direcciones principales, de vuelta. Y esto es lo que les comentaba antes. Lo voy a utilizar con el mismo ejemplo. Esta pieza, o este video justo es el que están todos volviendo. Acá. AMZ. A ver si este se ve un poquito más el auto y menos los chabones. Bueno, esto acá son unos autos que hacen, vieron, no sé si se les conté o no, pero bueno, en Europa la Fórmula Student se llama. Eh,
Se va a ver medio mal. Pero bueno, estos acá son monocascos de fibra de carbono, ¿sí? Cuando yo tenga todas las cargas que van a aparecer acá, que son todas cargas dinámicas en este caso, ¿no? Es bastante más complejo que los casos que estamos viendo hasta ahora. A mí me van a aparecer tensiones, ¿sí? Es decir, van a aparecer este tipo de cosas en cada uno de los puntos que compone esa pieza, ¿sí? Esas tensiones yo puedo realizar una simulación y estimar en qué dirección se van a dar, ¿sí? Que es lo que sale de acá, esto acá, las direcciones principales. En función de esas direcciones principales, yo lo que voy a hacer en este tipo de casos es disponer, por ejemplo, la fibra de carbono en esa dirección, ¿sí? Para ir obteniendo, bueno, esto ya es un poquito de reconocimiento de imagen y de piloto automático que tienen los autos, pero para ir teniendo una pieza que resista mucho más en esa dirección, ¿ok? Por ahí esto de fondo desvío un poco la atención porque está bastante bueno, pero bueno. No tiene absolutamente nada que ver con la materia, pero no importa. Chicos, consultas hasta acá. Y disculpa, Pedro, que te joda un rato, pero bueno. No, eso lo entendí, lo entendí. Ok. ¿Alguna otra consulta con el TP este, con el otro TP, con el 1, con, no sé, con algo de la materia? Hasta ahora lo que vieron, de la parte teórica del círculo de Moore. ¿Cómo dibujar un círculo de Moore? Esto por ahí es importante también. A la hora de graficar este círculo, ¿sí? Que esto ustedes después lo van a tener que hacer de manera manual en el parcial, esto ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero básicamente yo lo que hago es, me grafico este punto, que es un punto de paso, formado por lo que veo en esta cara, ¿sí? Que es este sigma y este tau, y otro punto, que es este acá, que es lo que veo en esta otra cara, que sería el otro sigma, ¿sí? Fíjense, menos 2, y el otro tau, menos 5. ¿Leyeron o se les ocurre por qué uno de los tau es 5 y el otro menos 5? ¿Nadie? Eso quería preguntar porque no lo había entendido. ¿Por qué los tau tienen signos opuestos? Ah, sí, justo ahora que lo pregunté yo. Dale. No, porque lo vi en el Te trabajo. jodo. Bueno, muy bien. Vamos a eso. Este elemento, ¿sí? Como todas las cosas que nosotros estuvimos estudiando hasta el momento, ¿cómo está? Está en equilibrio. Es decir, esto no sale volando, ¿sí? Por los aires. Entonces, cuando yo analice el equilibrio de esta pieza, de este pedacito de la pieza, tiene que estar balanceado. Es decir, si yo tengo un sigma que tira para allá, vamos al caso más simple, ¿no? Un sigma que tira para la derecha con 10, y este ¿cuánto va a valer? Y 10. ¿Sí? Entonces, cuando yo analice los tau, lo que voy a ver que lo que pasa en esta cara tiene que sí o sí ser opuesto a esta cara. Es decir, tiene que ser el mismo valor, pero con, no sé, si este era un sentido antihorario, este tiene que ser un sentido horario. Porque si no, este elemento no estaría en equilibrio y estaría girando, ¿sí? Con respecto al eje Z acá perpendicular a la pantalla, por así decirlo. ¿Se entiende? Eso es la ley de Cauchy, lo van a encontrar en el libro. No sé si más o menos me expliqué. Sí. Pero bueno, básicamente, entonces, volviendo a lo que sería la gráfica del círculo, yo me marco estos dos puntos, que serían 2 puntos de paso, porque son 2 puntos del estado tensional. Es decir, son justo que ve mi elemento si lo oriento en esa dirección. ¿Okay? Entonces, estos dos son 2 puntos de paso. Una vez que yo tengo esos 2 puntos de paso y sabiendo que el centro del círculo sí o sí va a estar en el eje de las sigmas, bueno, entonces yo ya puedo graficar mis círculos, ¿no? Es decir, hago centro acá, en la intersección con el eje, el radio sería esta distancia, y puedo dibujar mi círculo. Eso es importante que
lo vayan viendo, más adelante ya vamos a ir haciendo ejemplos y cosas sobre esto. No sé si más o menos... ¿Qué pasaría? O sea, son 4 tau, ¿no? ¿Cuál es tau? O sea, vos decís este y este otro. Claro, o sea, en definitiva son 4. Sí, es verdad, son 4 que por lo mismo este acá también tendría que ser equivalente a este. ¿Ok? Es decir, Claro, ¿y qué pasa? O sea, ¿se puede que, por ejemplo, sean 2 continuos para un lado y después 2 continuos para el otro? O sea, no sé si me explico bien. o sea, este y este, los dos para la derecha. O no No, sé si... poner el de arriba para el mismo sentido, y el que Sí. está a la derecha también para abajo. Y que después lo No. contrarresten, digamos, los otros dos. eh, ¿Y este para dónde iría? ¿Para arriba o para abajo? Y ese iría para abajo y el de abajo también, digamos, para ese mismo sentido. O sea, estos dos quedarían igual, este también quedaría igual y este iría para abajo. Para allá me perdí. Digo, Ah, o sea, en el o sea, sentido la, de la que sí o sí respuesta es tiene que ser no. así. Claro, o sea, la Bien, respuesta es no. Siempre se van a ir los dos apuntando hacia esta diagonal o hacia esta diagonal. ¿Sí? ok, Igualmente bien, vamos a hacer el ejercicio mental. Si yo este lo tengo para acá y este lo tengo para abajo, ¿sí? sí, Este acá claro. tendría que apuntar para Tendría que ir arriba. para abajo. Ah, No, claro, tendría que apuntar para arriba porque claro, si no, en el eje Y yo pierdo el equilibrio, porque estos dos sigmas ya son iguales. Entonces me claro, quedarían estos dos tau para arriba. Entonces ahí pierdo el equilibrio en Y. Y si este lo claro, contrarresto, lo que me terminan quedando es todos apuntando en sentido horario. Entonces, claro, no, yo rota. voy a tener, claro, termina rotando en sentido horario. Entonces, como respuesta, en resumen, no se puede. Y lo que voy a terminar teniendo es dos apuntando a una esquina del cuadrado y los otros dos apuntando a la esquina opuesta. ¿Sí? Y de esa manera va a estar en equilibrio tanto en los dos ejes como en el eje Z o en el giro. ¿Sí? Y todos van a valer en valor absoluto 5. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con respecto a esto o cómo graficar el círculo? No les voy a hacer trampa, o sea, no les voy a preguntar algo como hice antes. Está más o menos claro, porque ahora más o menos yo lo que tenía para decirles sobre el TP más o menos está. Insisto con esto, nosotros este tema lo vamos a ir abordando un montón de veces y le vamos a ir dando significado a cada uno de estos. Y siempre va a ir acompañado con el análisis global, digamos. Así que bueno, no sé chicos si tienen alguna consulta sobre el TP o sobre la parte conceptual del círculo de Moore o del estado tensional. ¿Estamos? Bueno, voy a tomar eso como un sí de todos. Así que bueno, no sé chicos si alguna otra consulta o alguna otra cosa nos escriben de vuelta, como les dije la otra vez en la otra consulta y bueno, se los vuelvo a repetir. Eh, nos avisan por el foro y lo vamos charlando por ahí, o bien a lo largo de las semanas vamos a ir haciendo 2 o 3 de estas por semana, supongo. Esperemos que pronto podamos volver a dar clase de verdad, pero bueno, eso está medio complicado por el momento. Así que bueno, chicos, no sé si alguna cosita más me dicen. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Muy bien. No, de nada. Después vamos a ir intentando mejorar la nota, chicos, de 8 a 9, 10. Bueno. Les mando un abrazo y vamos charlando, ¿sí? Cualquier cosa Listo, profe. nos chiflan. Vale. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Ah. Nos vemos.